Yo vi cómo Asiria dejó de ser un pueblo y se convirtió en un monstruo. Nunca pensé que algún día contaría esto. Y, si te soy sincero, tampoco sé por qué lo hago. Tal vez porque no me queda nadie. Porque los que vivimos aquello ya estamos viejos, olvidados o muertos. Pero alguien tiene que saber cómo empezó todo. Cómo pasamos de ser simples comerciantes a algo que ni los mismos dioses quisieron mirar. Yo nací en Asur, cuando Asur no era un imperio. Éramos comerciantes. Simples comerciantes. Mi padre comerciaba estaño. Lo traía desde Anatolia y lo cambiábamos por plata, tejidos o grano. Mi vida era recorrer mercados, cargar sacos, contar monedas, discutir precios. Ni siquiera sabíamos empuñar una lanza, pero estábamos rodeados de gente que sí sabía hacerlo. Tribus que bajaban de las montañas, caravanas asaltadas, ciudades enemigas que miraban nuestra riqueza con hambre. Siempre fue así, hasta que un día entendimos algo que cambió todo. El que no conquista es conquistado. Lo primero que recuerdo de ese cambio fue el sonido, los golpes del martillo contra el metal, pero no era el bronce de antes. No, era otra cosa. Hierro, más oscuro, más duro. No se rompía. Lo trajeron unos forasteros, y con él trajeron también una nueva forma de vivir y de matar. Las primeras veces que vi un arma de hierro, me dio miedo. Era pesada, fría, casi negra. Los herreros dejaron de hacer adornos, jarras o estatuillas. Ahora solo hacían puntas de lanza, espadas y cuchillas. Todos aprendimos, a la fuerza, a sostener un escudo. Los mercados empezaron a vaciarse y, en su lugar, los patios se llenaron de jóvenes entrenando, golpeando muñecos de paja hasta que los brazos les sangraban. Recuerdo bien el primer ataque. Un grupo de nómadas bajó del este. Siempre nos habían saqueado. Era algo que pasaba cada tanto. Pero esa vez fue diferente. Ya no éramos mercaderes temblando. Salimos a su encuentro. No con miedo, sino con furia. Nunca olvidaré el sonido que hizo aquella espada de hierro al partir el cráneo de uno de ellos. No es un sonido que quieras volver a escuchar, pero tampoco es uno que puedas olvidar. Esa noche entendimos algo. La guerra funciona. Nos defendimos y ganamos. Pero no nos detuvimos ahí. A la mañana siguiente, los líderes de la ciudad dijeron que no bastaba con defenderse. Había que atacar. A todos. A quien sea. A quien esté cerca. Antes de que ellos lo hagan. Yo no quería ir. Nunca quise. Pero no había opción. Todos los hombres aptos fueron llamados. Me dieron una lanza, un escudo de cuero y un cuchillo. Nos formaron. Éramos una masa de campesinos, comerciantes y pastores, convertidos en soldados de la noche a la mañana. Marchamos hacia las aldeas vecinas. Algunas resistieron, pero la mayoría no tuvo tiempo. La orden era clara. Si se rinden, les quitamos todo. Si resisten, no queda nadie en pie. Y lo hicimos. Jamás pensé que podía clavar una lanza en el pecho de un hombre. La primera vez, temblé tanto que casi la solté. Pero después fue más fácil. Horriblemente fácil. Las casas ardían. Las mujeres lloraban. Los niños gritaban. Pero no podíamos detenernos. Porque si nosotros no lo hacíamos, ellos lo harían con nosotros. Así comenzó todo. Asur dejó de ser un mercado y se convirtió en una fábrica de muerte. Las caravanas ahora no llevaban mercancías, llevaban armas. Y los que antes vendían pan, ahora fabricaban escudos. Y te digo algo, el problema no fue aprender a matar. Lo peor fue que aprendimos a disfrutarlo. Yo vi lo que nos convertimos, y juro que nunca volveré a dormir igual. No sé cómo empezar esto, ni siquiera sé si alguien querrá escuchar algo así, pero lo voy a contar igual, porque lo que vi no fue una guerra, fue algo peor. Fue lo que pasa cuando un pueblo entero decide que el miedo es más fuerte que cualquier ejército. Yo ya no era un simple muchacho. Había pasado años en las campañas, sabía clavar una lanza, sabía cortar un cuello sin que me temblara la mano. Pero lo que pasó ese año fue distinto. Nos mandaron al oeste. Una ciudad se había negado a pagar tributo, lo de siempre. Antes eso significaba un asedio, unas semanas de hambre, rendición, saqueo y listo. Pero esta vez las órdenes eran otras. Antes de salir, el comandante nos reunió a todos. Recuerdo bien lo que dijo. No vamos a tomar esa ciudad. No vamos a saquearla. Vamos a arrancarla del mapa. Y
más importante, vamos a hacer que todo el mundo sepa lo que pasa cuando alguien desafía a Asiria. No lo entendí del todo, hasta que llegamos. Los muros cayeron más rápido de lo que esperábamos. Los asirios ya éramos expertos en eso. Arietes, escalas, fuego. Cuando abrimos la puerta principal, la ciudad estaba llena de gente llorando, rogando, arrodillada. Mujeres, niños, ancianos, esperando que les diéramos la oportunidad de rendirse. Pero no hubo rendición. No esta vez. Las órdenes eran claras, y las cumplimos. A cada hombre que atrapábamos, lo llevábamos al centro de la plaza. Los amarrábamos. Les arrancábamos la piel. Vivos. Desde los hombros hasta las piernas. Los gritos no eran humanos. No puedo describirlo. Todavía los escucho cuando cierro los ojos. A los que no desollábamos, los empalábamos. Postes de madera, afilados, untados con grasa. Los levantábamos y atravesábamos sus cuerpos desde abajo. Algunos tardaban horas en morir. Y nosotros simplemente mirábamos. Algunos reían. Otros, como yo, solo apretábamos los dientes. Los niños, maldigo el día que vi lo que hicimos con ellos. Los soldados discutían si matarlos rápido, o si era mejor que quedaran como mensaje. A algunos les cortaban las manos. A otros, los arrastraban con sogas hasta que no quedaba nada de ellos. Cuando terminamos, la ciudad no era una ciudad, era un cementerio en pie. Las murallas llenas de cabezas, los caminos de entrada, decorados con cuerpos empalados, y en el centro, los montones de pieles secándose al sol. No fue un arrebato de locura. No, fue organizado, sistemático, calculado. Era política, estrategia, y funcionó. Semanas después, cuando marchamos hacia la siguiente ciudad, se rindieron antes de que levantáramos una lanza. Abrieron las puertas, dejaron las armas en el suelo, y nos ofrecieron todo lo que tenían, porque habían oído lo que pasó, porque algunos habían visto, porque sabían que si resistían, no quedaría nada. Y así fue, una y otra vez. El terror se convirtió en nuestro escudo, en nuestra espada, y en nuestro nombre. Pero te diré algo que nadie cuenta. Cuando haces eso tantas veces, el problema no es lo que les haces a ellos. El problema es en lo que tú te conviertes. Porque a veces cuando paso por los mercados y veo la carne colgada, ya no sé si estoy mirando carne o recuerdos. Serví a 3 reyes, y cada uno fue peor que el anterior. Nunca pedí nacer en Asiria, ni pedí servir a reyes que parecían no tener alma. Pero así fue. Viví lo suficiente como para ver pasar 3 demonios con corona. 3 hombres, que no gobernaban, devoraban. Primero fue Sargón II. Lo recuerdo como si fuera ayer. Aquel día, cuando lo vimos entrar en Asur, sabíamos que algo había cambiado. No heredó el trono. Lo tomó, a sangre y fuego. Lo arrancó de las manos de quien se interpusiera. Nadie sabe cuántos mató en esos días. O tal vez sí lo sabemos, pero lo olvidamos porque es más fácil no recordarlo. Sargón no era un rey, era una plaga. Lo primero que hizo fue construir una ciudad nueva, Dur Sharrukin. No era una ciudad normal. No tenía plazas para rezar, ni mercados para comerciar. Era un monstruo de piedra, murallas negras, torres como garras, puertas tan altas que parecían querer rasgar el cielo. Nos obligaron a construirla. Miles, decenas de miles, trabajando día y noche, sin descanso. El que caía, quedaba ahí. Nadie se detenía a enterrarlo. Las murallas crecían, y los huesos quedaban debajo. Sargón nos enseñó que la guerra no era solo conquista, era un espectáculo, un mensaje. En cada piedra había un aviso. Si desobedeces, esto es lo que te espera. Pero el infierno no terminó ahí. Cuando él cayó, su hijo Sennacherib tomó el trono. Y si creíamos que el padre era un demonio, no sabíamos lo que venía. Sennacherib no soportaba que nadie lo desafiara, especialmente Babilonia. Babilonia. Una ciudad orgullosa, rica, hermosa, pero también terca, siempre rebelándose, siempre creyendo que podían resistirnos. La orden fue clara: no solo la destruyan, bórrenla, que no quede piedra sobre piedra. Vi cómo desviaron los ríos para que la ciudad se hundiera en lodo. Vi los templos caer, las estatuas, las casas, los jardines, todo reducido a barro, polvo y gritos. No fue solo un saqueo, fue una ejecución, y mientras la ciudad se ahogaba,
Nosotros mirábamos desde las colinas. Algunos reían, otros lloraban en silencio, porque entendíamos algo. Si Sennacherib podía hacer eso con Babilonia, ¿qué no haría con nosotros? Pero lo peor aún no había llegado. Cuando Sennacherib murió, y dicen que sus propios hijos lo mataron mientras dormía, el trono pasó a Asurbanipal. Y te juro por los dioses, nunca entendí a ese hombre. Era un monstruo, pero también un erudito. En las mañanas mandaba arrancar la piel de los reyes enemigos, colgar sus cuerpos como trofeos, y en las tardes copiaba tablillas, estudiaba estrellas, organizaba su biblioteca. Yo estuve ahí. Vi los jardines del palacio llenos de pieles humanas secándose como si fueran alfombras, y al lado, escribas, anotando nombres, traduciendo textos, organizando el conocimiento del mundo. Era como si convivieran dos almas dentro de él, una que adoraba el saber y otra que solo vivía para el dolor. A su lado aprendí una verdad que nunca olvidaré. El conocimiento y el terror no son opuestos, son hermanos, caminan juntos, y cuando un hombre los domina a ambos, no hay nada que lo detenga. Sirviendo a esos tres reyes, entendí que Asiria no era un imperio como los demás. No buscábamos gloria, ni riqueza, ni siquiera poder. Solo buscábamos una cosa, que el mundo nos temiera. Y te juro que lo logramos. Pero al final, incluso el miedo tiene un precio.